¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Pérez Penilla, soy cirujano plástico y ahorita estoy encargado de organizar las pláticas para cirugía plástica por parte de la Sociedad Médica del Grupo Ángeles. El día de hoy tenemos una presentación muy interesante de cirugía endoscópica, la cual tenemos el honor de- de tener al doctor Martín Iglesias, que ya todos conocemos, con una gran trayectoria. El doctor es cirujano plástico certificado. Aparte, pertenece al Sistema Nacional de Investigación nivel 2 y bueno, pues sabemos que tiene múltiple experiencia en la parte de cirugía endoscópica, así que también como microcirugía. El doctor pues tiene más de 60 artículos publicados, además de algunos libros que también ya tiene publicados. Nos tardaríamos mucho en su currículum, pero muchas gracias, doctor. Este, Le ofrezco un aplauso para él, por favor. Vamos a empezar con algunos antecedentes por parte del doctor Miguel. Él es parte del servicio social, me dijiste, del doctor Pasante, perdón, y él va a iniciar ahorita con unos antecedentes de cirugía endoscópica. Después vamos a seguir con la doctora Patricia Butrón. ¿No? ¿Usted no? Ah, directo con el doctor. Ah, bueno, es que he dicho Miguel que... Perdón. Entonces, y posteriormente, bueno, ya iniciaremos con la plática del doctor Martín Iglesias. Y también agradecer al laboratorio Indomédica, que es un laboratorio mexicano que distribuye medicamentos, productos médicos especializados, así como equipos de alta tecnología en cirugía plástica por ayudarnos a realizar este tipo de eventos y de participar con nosotros en esto. Vamos a iniciar con el doctor Miguel con algunos antecedentes de cirugía endoscópica y posteriormente iniciamos con la plática del doctor Martín Iglesias. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con algunos antecedentes de retidectomía endoscópica. Creo que vale la pena mencionar una idea muy sencilla de la retidectomía endoscópica, el cual es la retidectomía endoscópica no inició como una cirugía anatómica, inició como una cirugía de piel. Así de sencillo. Retidectomía viene del griego ritis, arruga, ectome, excisión. Literalmente alude a la excisión de arrugas. El primer doctor que se le atribuyó los primeros facelifts fue el doctor Eugen von Hollander, las cuales eran unas técnicas muy diferentes a lo que conocemos hoy en día, pero muy parecido a resecciones de carcinoma. Excisiones elípticas cerca de la implantación de pelo y región auricular. Y es muy interesante porque durante muchísimos años, a partir de 1900, se creía que este era el único estándar para cirugía facial. Posteriormente tenemos a Passot y Bettman, que consolidaron diseños cutáneos cérvico-faciales, y por supuesto la doctora Susan Noel, que ayudó a visibilizar la cirugía facial. Ahora, el doctor Passot publicó las primeras descripciones formales de excisiones elípticas. A diferencia del doctor Hollander, el doctor ya tenía bien explicados en qué regiones teníamos que hacer las excisiones y su objetivo era muy claro: tensar y redistribuir la piel únicamente. Ahora, la doctora Susan Grosnoel, aquí tenemos alguna de sus intervenciones. Ella inició a facilitar la cirugía facial en aquel tiempo. Gracias al doctor Passot y a las cirugías excisionales que él describió, la doctora empezaba a hacer procedimientos aún más largos. Ya no solamente eran excisiones muy pequeñas, como lo vemos aquí, sino que la doctora ya hacía excisiones un poco más largas, frontales. Ella inició con excisiones de párpados y sobre todo en cuello. Ahora, ¿esto funcionaba? ¿Jalar la piel funcionaba? Sí, por supuesto que funcionaba. Sin embargo, teníamos muchísimas limitaciones, principalmente la recurrencia y por supuesto el aspecto estirado, muy poco natural. Y bueno, pues menor efecto en tercio medio. Y aquí, en estos años, es donde surge una nueva pregunta. ¿Qué estructura profunda sostiene el resultado?
Ya no se preguntaban cuánta piel debían de quitar, sino qué estructura profunda debíamos agarrar para tener poca recurrencia y poco aspecto estirado. Ahora, en los años 60, 70, llega el doctor Thors Kugh y el doctor se cuestiona la tracción permanente. ¿Cómo haremos para que las cirugías ya no duren tan poco tiempo? Entonces, el doctor tiene una visión más allá. Empieza con fascia superficial y platisma. Empieza a agarrar estructuras y con base en eso prepara un terreno para el sistema musculaponeurótico superficial. En el 76, los doctores Mitz y Perón describen el sistema musculoaponeurótico superficial. Aquí entendimos que la cara tiene un soporte, tiene una capa de soporte fibromuscular que inicia desde el platisma en inferior hasta la fascia temporoparietal en superior. La tensión ya la teníamos más estructurada y más resistente. A este punto dejamos de perseguir las arrugas y empezamos a perseguir plenamente la anatomía. Ahora, a principios de los 90, el doctor Furnas describe los ligamentos cigomáticos y mandibulares. Esto es muy importante porque él explica el por qué algunos tejidos no se movilizaban si los cirujanos traccionaban. Y estos ligamentos funcionan como eso, como un tejido de anclaje. Si no se liberaban, el tejido no subía. Entonces, quedaba plenamente en la piel el tejido. Posteriormente, el doctor Hamra en 1990 introduce el facelift deep plane. Él quería resolver una problemática que tenían las otras técnicas, el surco nasolabial y por supuesto el tercio medio. Entonces, él ya no solamente hacía aplicaturas en el sistema musculoponeurótico, sino que empezaba a hacer movilizaciones de colgajo en las fascias más profundas. Y aquí es donde tenemos una visión tridimensional de la cirugía facial, que es la incorporación del orbicular de los ojos para la mejoría de la transición párpado-mejilla. Ahora, la riterectomía no nació para hacer un facelift completo de toda la cara, sino que nació como una alternativa para la cirugía, para lifting coronal, que en ese entonces era el estándar para ptosis de ceja. Que si funcionaba el lifting coronal, pues sí, por supuesto que funcionaba, pero tenía una problemática muy grande. Era una incisión muy larga de oreja a oreja, la cual tenía muchísima morbilidad. Teníamos pacientes con pérdida de sensibilidad y alopecia y, por supuesto, mayor tiempo de recuperación. Entonces llegan los doctores Issa y Vasconés, que introducen abordajes endoscópicos de frente y ceja. Ellos explican que el resultado no dependía de cuánto tejido se quitaba, sino que cómo se modificaban los músculos, cómo se hacía la modificación en pequeñas incisiones donde metíamos la cámara y podíamos debilitar procerus, corrugadores y frontal. Gracias a esta explicación de Vasconés, el doctor Ramírez empezó a hacer 600 casos de este procedimiento, ahora agregando liberación superióstica y tercio medio. Ahora, hoy en día, la ritectomía no es una innovación técnica, es una alternativa real para pacientes seleccionados. Pasamos de resecar piel a que fuera una cirugía completamente anatómica. Y fue más de un siglo de innovación para que lleguemos hasta este punto. Buenas tardes, mil gracias, queridos amigos. Mil gracias por estar aquí y mil gracias por ese tiempo. Bueno, vamos a continuar el tema de retidectomía frontal endoscopia. Un señalador, préstame. Ah, ese es el señalador. Bueno, lo importante o lo que yo quisiera transmitir es que esta plática es nivel de evidencia 4, es decir, poco nivel de evidencia científica. Es una plática de café. Es una plática que comentamos cómo hago yo esta cirugía
Hay unos antecedentes científicos, pero desafortunadamente, así como para decir que es una aspirina y quita el dolor de cabeza y cómo actúa esa aspirina, pues no es para tanto. Esto es en base de resultados y a través de esas pláticas tal vez mucha más gente, mucho más cirujanos la puedan hacer y se aumenten toda esa experiencia. Entonces, lo que quiero mencionarles es que sí tiene una menor morbilidad potencial comparada a la cirugía coronal tradicional. Es dependiente básicamente de una buena liberación, básicamente del periósteo y del arco marginalis. No es necesaria la fijación, pero si ustedes tienen duda, pues lo pueden fijar con cualquier método que se describe y es muy confiable en la mayoría de los casos. Todos conocemos cómo se envejece. Ya aquí Miguel nos explicó que nos enfocábamos en la piel, pero no solo es en la piel, es en el sistema musculoaponeurótico, en los músculos, en el tejido celular subcutáneo y en el tejido graso. Y el objetivo de todos es lograr una restauración de una apariencia juvenil con mejor posición de los tejidos, una simetría de la ceja y disminuir lo que podamos la ritidectomía sin sacrificar la expresión natural. Sin duda, hoy por hoy en el rejuvenecimiento facial no existe un gold estándar y la técnica se debe de ajustar básicamente a la experiencia del cirujano plástico y lo que desee la paciente y el tipo de paciente que tengamos. Objetivo es comparar, es balancear entre todos estos conceptos el mejor resultado para nuestro paciente. La RITI coronal. En los cursos que hemos realizado se han operado pacientes con RITI coronal y hemos comparado los resultados después con las ritidectomías endoscópicas y sin duda es buena, pero dependerá de cada cirujano qué tan buena o qué no tan buena es esa técnica. Y de ahí pasamos para la frente, pues la cirugía de resección a nivel de la línea del pelo, la técnica endoscópica y la técnica transpalpebral. Como conclusión, no hay una técnica para todos. La endoscopía es poderosa cuando la anatomía y la indicación son correctas. Es una alternativa y es la que yo realizo a través de, o he realizado a través de estos últimos 30 y tantos años, porque esto nació en 1992. Y aquí vemos algunas cosas que son de importancia en la RITI endoscópica. Primero ya explicó Miguel que es a través de pequeñas incisiones y no había un método de fijación de cómo soportar ese tejido que se elevaba, porque se eleva fisiológicamente por acción del músculo occipital. Y ahí viene toda una serie de medidas cómo fijar ese colgajo frontal para que no haya una recaída. Y luego, pues viene lo que los cirujanos que no están a favor de esta técnica dicen, a ver, no existe una comparación a largo plazo. Número uno, tienen comparación a largo plazo. Y segundo, no existe un estudio en el cual se le pregunte al paciente si está contento con su resultado, si tuvo alguna complicación, si tuvo algún contratiempo económico de cualquier tipo. Y ellos señalan muy importante el FACE-Q, la encuesta para revisar la utilidad de esta técnica quirúrgica. Lo que queremos presentar es las indicaciones y la prevención de complicaciones. Entonces, la indicación o lo que yo quiero transmitirles es todo paciente que tenga una tosis de ceja, que tenga rítides frontales y glabelares de cualquier magnitud, ya sea pequeñas, simuladas o unos surcos muy bien pronunciados, ya sea hombres o mujeres, en mi opinión, está indicada la ritidectomía frontal endoscópica. Me podrían decir, y si está muy arrugadito de la frente, ¿así lo harías? Así lo haría, porque he comprobado que tiene buenos resultados, en mi opinión. Que sí debemos de pensar en una anatomía crítica. No es una anatomía como la que estamos viendo aquí, que es una anatomía que vemos en los libros y que es muy sencilla. Aquí nos señala nada más el músculo, aquí dice el músculo
el músculo procerus y el músculo corrugador. Y no está así de sencillo esos músculos. Ahí falta el depresor de la ceja y ahí no va el procerus. El procerus es más vertical de aquí. Y así, no, el corrugador no es un solo músculo, son dos fascículos musculares que debemos de conocer para poder tener un buen resultado. Así es que sí necesitamos una anatomía más minuciosa, no de la que existe en los libros comunes y que aún en las técnicas endoscópicas, en algunos artículos que hablan de técnica endoscópica, no está muy bien descrito estos músculos. Entonces, músculos depresores, los nervios supraorbitarios, los ligamentos, el periósteo y el arcos marginales. Eso es lo que necesitamos conocer para obtener un resultado como queremos. El diseño quirúrgico, sí, es importante. Yo crecí sin la endoscopía y me costó mucho trabajo entender la técnica de triangulación. Con 1 centímetro que yo coloque mal mi puerto, voy a sufrir y voy a decir, esta porquería no sirve. Pero si yo coloco bien mis puertos, pensando en triangulación, el diseño quirúrgico va a ser muy agradable, va a ser fácil y vamos a poder obtener una buena liberación. Objetivo es liberar todos los tejidos que ahorita vamos a ver para que pueda tener resultado. Fijación y durabilidad. No fijo, en la mayoría de las de las cirugías, no fijo el colgajo con algo externo como tornillos, como túneles o como endotines. Lo fijo, sí, con suturas a la temporal profunda. No uso túnel cortical, no uso endotine. Y cuando quiero que mi paciente no tenga hematomas y salga muy bien sin drenajes, pues uso el adhesivo tisular, que es muy bueno. Ustedes irán eligiendo qué tipo de fijación necesite el paciente para que sea durable el resultado. Y los resultados, pues hay satisfacción en la mayoría de los pacientes, hay pocas complicaciones comparadas a la técnica abierta y el manejo de las complicaciones es sencillo. Bueno, eso considero. Entonces, el éxito de la cirugía endoscópica no es que dejemos menos cicatrices, aunque a la paciente es lo que le importa. El éxito de la cirugía endoscópica es que nos vayamos por los planos anatómicos correctos para que tengamos menos proceso inflamatorio y tenga una recuperación rápida. Yo sé que todos son muy buenos cirujanos y con la técnica que ustedes elijan, la recuperación de los pacientes va a ser buena, pero si hicieran la técnica endoscópica, su recuperación de los pacientes sería mejor, sería más rápida. Entonces, objetivo que no está aquí escrito, que está hasta en el tercer punto, disminuir dolor y tiempo de recuperación, reducir la inflamación. Esto es, cualquier incisión en piel, entre más grande la incisión de piel, va a ser el proceso inflamatorio. Entonces, menor inflamación, menor dolor, menor tiempo de recuperación. Y tercer punto, que a mí, que es lo que me importa como tercer punto, disminuir la longitud de la herida. Y lo que más le importa a la paciente es la longitud de la herida. Y reducir morbilidad cicatrizal, de reducir morbilidad sensitiva y pilosa. Entonces, los principios quirúrgicos con los que trabaja esa técnica es abolir o disminuir la acción de los músculos de presión. Hay veces que los pacientes tienen una hiperactividad del músculo frontal. Bueno, en ese caso, disminuir esa hiperactividad del músculo frontal. Importante es liberar las estructuras de retención antes de traccionar. Ya lo mencionó Miguel, el que tenemos que liberar, bueno, cuando hacemos tercio medio es el ligamento malar, pero en el tercio superior de la cara lo que tenemos que liberar es el ligamento orbitario y el arco marginalis, que lo mencionaré. Y por último, fijar el colgajo. Y ya ustedes decidirán, ahorita vamos a ver cómo podemos fijarlo. El resultado no depende de resecar la piel, depende de liberar, reposicionar y fijar. En verdad, yo me reía cuando el doctor Vázquez mencionaba que todo ese colgajo cutáneo, todo ese colgajo compuesto desde aponeurosis, fascia y músculo, estaba eh, estaba equilibrado entre el músculo frontal y el músculo occipital que se unen por esta galia. Si nosotros quitamos la inserción del músculo frontal en el reborde orbitario, el occipital jala el colgajo hacia atrás.
O si quitamos el occipital y dejamos el músculo frontal aquí en su inserción, entonces el colgajo jala hacia la parte anterior. Me parecía ilógico, pero la verdad sí existe esa atracción siempre y cuando liberemos todos los tejidos de retención. Entonces, el éxito consiste en conocer esa anatomía. Este es un dibujo, una imagen de un libro, ¿sí? Pero vemos a lo mismo. Dice, aquí está el músculo procerus. Este es el músculo procerus y este lo señala acá. Este es el músculo corrugador ciliar. La enseñanza anatómica es muy pobre. Aquí nos señala el músculo el nervio supratroclear y aquí está el nervio supraorbitario, que vamos a verlo y es muy pobre la anatomía. Tenemos que ir a buscar. Aquí están los músculos corrugadores, digo, depresores de la ceja, que es el orbicular de los párpados, el músculo procerus, el depresor de la ceja y el corrugador. Esta es la representación más sencilla. Viendo los músculos a través de una blefaroplastía, aquí vemos la inserción medial del orbicular. Esa no la tenemos que tocar, porque si la tocamos, las cejas se nos van muy arriba y pierde la naturalidad del paciente. Distinguir este músculo entre los demás músculos es un poco de experiencia. La dificultad que tiene esta técnica es una cierta curva de aprendizaje. Atrás de la inserción medial del orbicular de los párpados viene el depresor de las cejas y lateral a la inserción del auricular viene el músculo corrugador. Aquí se quitó la inserción del músculo orbicular y la del depresor y se queda nada más el músculo corrugador. Y el músculo corrugador aquí tiene su fascículo transversal que corre transversal al reborde orbitario y el fascículo oblicuo que corre en forma oblicua al reborde orbitario. Estos tres músculos pareciera en esa imagen que los podemos identificar, pero a nivel endoscópico y con un poquito de sangrado no se pueden identificar. La única diferencia es la posición y el color más rosita de esta inserción medial del músculo auricular. Lo reconozco por las fibras, la dirección de las fibras y por el color, pero si hay sangrado, no funciona. La contraindicación o la indicación para convertir esta técnica endoscópica en técnica abierta es el sangrado. ¿Y como cuánto sangrado? Como 100 mililitros, no, como 5 mililitros que sangre, ya su técnica quirúrgica se viene abajo, porque 5 mililitros en una cavidad como es la frente con endoscopio es muchísimo sangrado. Estos son los nervios, parecería más sencillo, ¿no? Los nervios, hay medidas que dicen que de la línea media hacia lateral sale el nervio supraorbitario 2.5, pero eso es verdaderamente una mentira. Los nervios emergen hacia la frente, de la cavidad orbitaria hacia la frente, en donde se les dé su gana. Puede ser a 1 centímetro de la línea temporal, a medio centímetro de la línea temporal, puede ser abajo del reborde orbitario, puede ser 1 centímetro arriba del reborde orbitario. Así es de que no hay forma de que ustedes preoperatoriamente con el dedo identifiquen dónde sale el nervio. Tenemos que verlo endoscópicamente para saber dónde va este nervio supraorbitario. La lesión del nervio supraorbitario es lo que debemos de evitar. La lesión del nervio supratroclear no daña tanto. ¿Y por qué no daña tanto? Porque el nervio supratroclear que viene por aquí, si lo dañamos o lo cortamos, tiene la capacidad de reinervarse por cercanía con el otro nervio supratroclear. Si dañamos los dos, bueno, pues entonces sí no va a haber anestesia en la región frontal. Pero el nervio supraorbitario nos va a dar muchos problemas, desde neuralgia del trigémino hasta una pérdida de la anestesia en el vértex. Este nervio supraorbitario tiene esa rama superficial que va por arriba del músculo frontal y por abajo del tejido celular subcutáneo. Y emite una rama lateral, el tronco del nervio supraorbitario lateral, que viaja abajo del periósteo, entre el hueso y el periósteo, a medio centímetro de nuestra línea temporal, que es donde vamos a trabajar y que no debemos de dañar
porque si no dejamos con anestesia esta región. O, repito, una neuralgia del trigémino, si traccionamos mucho los nervios, podemos dejar esa secuela. Aquí es donde voy a pedir un poquito de su ayuda. Imaginémonos cualquier puerto que entremos, nuestra disección a nivel frontal va a ser entre el hueso frontal y el periósteo. Vamos a hacer una disección, una cavidad subperióstica de línea temporal hasta línea temporal. La línea temporal es donde se une el hueso temporal con el parietal y donde se insertan las aponeurosis, la aponeurosis tanto de la profunda como la superficial. Y entonces aquí hacemos esta cavidad subperióstica y a nivel temporal hacemos una incisión, penetramos la aponeurosis temporal superficial, entramos entre esta tejido celular areolar, perdón, y nos dirigimos hacia la línea temporal y de lateral a medial desinsertamos esta inserción de la aponeurosis temporal profunda. Tenemos que pasar de aquí hacia acá. Esta V tenemos que perforarla y entrar superiósticamente. No se puede de frontal a temporal, porque entraríamos seguramente por debajo de la aponeurosis temporal profunda. Hacemos nuestra disección entonces toda entre temporal, superficial y profunda hasta el arco cigomático. Y ahorita vamos a en nuestro reborde, nuestro ligamento orbitario se encuentra un medio centímetro arriba del reborde orbitario externo. Las probabilidades que tenemos las probabilidades de lesión y los sitios que tenemos que tener cuidado son en el sitio de los nervios supraorbitarios principalmente, a nivel de la rama del nervio frontal. Bien, cuando bajamos hasta el arco cigomático, nuestra disección, aquí tenemos nuestro nervio frontal que emerge por encima del arco cigomático en forma subperióstica y viaja hacia la temporal superficial. Ahí es su sitio donde va a alcanzar la región frontal. Aquí tenemos que entrar sin lesionar este nervio, ¿sí? Y por último, lo que tenemos que quitar es o liberar es el arco marginalis y ligamentos orbitarios. El ligamento orbitario se encuentra en ese sitio. Aparte de abrir el periósteo, todos lo conocen, y el arco marginalis es el periósteo que viene de la órbita y se une con el periósteo de la región frontal. Todo esto tenemos que liberar, proteger esas estructuras y ya tenemos, faltan nuestros nervios, perdón, faltan nuestros nervios. Aquí vamos, aquí. Faltan nuestros, bueno, tenemos que, perdón, aquí me falta una diapositiva, y falta trabajar los músculos. Y trabajar los músculos podemos desde quitarlos, hacer miotomía, coagularlos o hacer unas miotomías parciales dependiendo de lo que el paciente desea y de lo que nosotros querramos. A ver, aquí, okay, vamos. Y luego viene la fijación. Y la fijación la podemos hacer, yo lo hago de la temporal superficial a la profunda con puntos de monocril, pero aquí tenemos que la hacen con sutura, con perforaciones en el cráneo, hacen perforaciones inclinadas, luego pasan una aguja y fijan el colgajo frontal, con endotines, no sé si conozcan los endotines, y buscar los factores de elevación que ahorita los pasamos. Ese es el endotine o endotine. Es un método muy bueno para fijar el colgajo frontal. Donde podemos fijar muy bien es temporal superficial, a temporal profunda, región temporal. Pero la frente, si la queremos fijar, la única forma es con el endotine o haciendo túneles o poniendo un tornillo. Y el menos dañino, en mi opinión, es el endotine. Dice aquí que la estabilidad debe evaluarse en años y no en semanas. Bueno, este es una paciente pre y poso a un año de evolución. No se alcanza a ver unas líneas, pero en la segunda paciente sí se ven unas líneas. Este es preoperatorio y este es 12 años postoperatorio. Entonces, aquí alcanzan ustedes a ver una línea que viene
En la ceja izquierda, la línea está en la línea media, en la parte media de la ceja, y aquí está la línea, la ceja está por encima de esa línea, o sea, hubo en elevación. ¿Cuánto es la elevación natural? Con la técnica que ahorita les diría, va a ser una de 2 a 3 milímetros de elevación y en mi opinión es suficiente. Si la subo mucho, ya puede cambiar la apariencia de la paciente. La evaluación preoperatoria. Entonces, debemos de evaluar la función de los músculos depresores de la ceja, debemos de evaluar la posición de la ceja. Y aquí vemos una paciente de 60 y tantos años y vemos que a pesar de que le vemos la posición de la ceja, todavía tiene un poco de blefarochalasis y en esa paciente además se va a hacer una blefaroplastia. Ustedes pueden hacer la ritidectomía a través de una blefaroplastia, una ritidectomía endoscópica transconjuntival, pero es más difícil que la endoscópica, porque así lo he hecho. Las 3 incisiones, las 3 incisiones. Yo utilizo 3 incisiones, una en la región temporal, otra en la región temporal y una en línea medial. Hay personas que utilizan 5 incisiones o 4 incisiones, pero lo importante es entender esta curvatura de la frente, esta curvatura. Si esta curvatura es muy exagerada, por más que yo ponga mi puerto bien colocado, mi pinza no me va a poder hacer trabajar en esta dirección. Entonces, tenemos que entender esta curvatura y colocar nuestros puertos o nuestras incisiones midiendo nuestro instrumental que tenemos que nos permita trabajar habitualmente de aquí hacia este sitio. A ver si vengo mi... Aquí está uno. Mi sitio donde voy a trabajar es el corrugador. Es el sitio, entonces tengo que tener aquí mi pinza, mi endoscopio, o en este sitio, donde me voy a meter. Si nosotros no modificamos nuestros puertos, la verdad es que vamos a sufrir. Y luego hacer la disección que habíamos mencionado, una disección superióstica, primero en cavidad frontal, luego una cavidad temporal que va desde el vértex, de la línea más alta del cráneo hasta el arco cigomático y entrar de cavidad temporal a cavidad frontal y así ya tenemos toda una cavidad grande. Ese es el área de disección, desde el reborde orbitario, el nasion, hasta el vértex. Aquí, por ejemplo, el autor pone 4 incisiones, 1, 2, 3 y 4, 2 paramediales y 2 temporales. Y aquí vemos, esa es la apariencia de que vemos en la endoscópica. Esto es nuestro ideal, ver el hueso sin periósteo. Si hacemos una disección rápida, yo soy un cirujano muy lento. Si hacemos una disección muy rápida, vamos a ver porciones de periósteo pegado al hueso y otras porciones de periósteo pegadas al colgajo. Pero debe de ver nuestro hueso y esta región debe ser blanca y no les va a sangrar. Y no les va a sangrar y va a ser una disección bonita. En la región temporal también vamos a entrar entre la aponeurosis temporal profunda, aponeurosis temporal superficial, tejido areolar laxo y el disector se va muy despacito. Mis amigos, mis alumnos, mis compañeros me han dicho, ay, no inventes. Para hacer eso, yo lo hago sin ver. Y la verdad es que se puede. Y si sale, fue puro churro. Pero la mayoría de las veces, ese disector puede entrar o perfora la temporal superficial o perfora la temporal profunda. O aquí puede haber periósteo abajo y periósteo arriba. Y entonces es un cochinero. Y la verdad es un cochinero. Se ven pellejos ahí colgando que limitan la vista. Entonces, mejor haciéndolo endoscópico. Y después, la disección debe llegar hasta el reborde orbitario. En cuanto entra la curvita el periósteo y llegamos a la curva del reborde orbitario, ahí que es el arco marginal, es seccionar el periósteo para que pueda nuestro colgajo elevarse. Y luego viene es que esto es videos. Bueno, y luego viene la sección de los músculos. Mire, que ahí está, gracias. ¿Por no? Ajá. No se puede, es que cuando la pasaron algo pasó. Bueno, entonces regresamos aquí. Aquí está el nervio supraorbitario, ¿sí? Aquí hay unas venas y aquí se ve, perdón, no es bonita la foto, pero es un video,
el músculo corrugador en su porción oblicua. Este músculo, este nervio es el que tenemos nosotros que proteger y se puede proteger muy bien siempre y cuando veamos. Estas venas, si ustedes quieren, lo ideal es coagularlas o dejarlas para que no se inflame. Entonces esto permite hacer un trabajo bonito, un poquito minucioso, bonito. Y estos son los sitios de tracción, los tipos de tracción que se sugieren. Ustedes tendrán que elegir el que quieran. El primero es el ala nasal, canto externo y hacia la aponeurosis temporal superficial que tracciona todo el colgajo y la fija más superior a la temporal profunda. O en esta otra dirección, que es también temporal superficial, temporal profunda. Pero algunos quieren específicamente la cola de la ceja, en donde no hay temporal profunda, en donde tiene que ser hueso, y aquí la tienen que poner ustedes tornillo, endotime, o cualquier otra cosa para que lo fijen. Yo así les digo, mal hecha, da buenos resultados. Con un poco de morbilidad, pero mal hecha da buenos resultados. Bien hecha es muy bonita. Bien ejecutada, reduce el proceso inflamatorio. La verdad, puede la paciente a los 5 días estar bien. ¿Sí? A 5 días es buen tiempo. Requiere menor tiempo de recuperación. Se puede aplicar en forma segura en pacientes jóvenes desde 18 años. Mi paciente más joven es 17 años. ¿Sí? Y ahorita, ¿por qué? Es efectiva en la mayoría de los casos. En mi serie personal, en el cual yo evalué a mi paciente, el paciente se evaluó y pedía a un tercero que no fuera médico, que no conociera nada, que evaluara el resultado, y salió que el 70% son casos buenos, con buenos resultados y con duración hasta de 20 años. Es atractiva para los pacientes. Es atractiva para los pacientes. ¿Y por qué me atrae la técnica endoscópica? La verdad me atrae porque requiere un tiempo una curva de aprendizaje. Y bueno, en lo personal me gusta sufrir y sí acepté esa curva de aprendizaje. Después la dejé de hacer, porque a pesar que yo echaba mucho choro de que no vas a tener cicatriz, le decía a la paciente decía, no, esa no, yo quiero mi cicatriz aquí. Y se volvió a usar. Y se volvió a usar hace 5 años y la se volvió a usar, o 3 años, porque los medios de difusión la impulsaron. No porque algún cirujano plástico o por algún congreso la impulsara. Los medios de difusión, y hoy todo el mundo la busca. Y yo la había empezado ya antes, pero hubo un periodo de unos 5 años que la dejé de hacer. Esa es la paciente pre-evaluación, ¿sí? 70 años, así. Esa es la acción de los músculos depresores de la ceja, que es el corrugador y el depresor de la ceja, el elevador de el frontal, perdón. Poco pelo, ok. La disección hace que pierda pelo, ¿eh? Pero es temporal. Entonces, en los hombres no hago la disección tan grande, ahorita podemos hablar de eso. Esa es como los vectores de tracción, el vector que mencionamos de ala nasal, canto lateral, y un vector que hago yo que es vertical al arco cigomático. Y aquí está terminada la paciente, un protector de ojos, un drenaje, que cada vez lo dejo más, prefiero utilizar adhesivos tisulares. Y ese es el resultado 2 semanas después, este spray, a ver si vemos, esa es la acción muscular. Este es Por post, 2 favor, semanas. frunza la ceja. Fuerte, fuerte, Esta es la fuerte, acción fuerte, muscular. fuerte. Ahora eleve, por favor, la ceja. Eso, eleve. Todas las Nuevamente frunza la irregularidades ceja. óseas desaparecen. Inicialmente por edema, por supuesto, pero como resultado final, ¿por qué Por desaparece? favor, Porque se frunza mejora la la ceja. rígides, hay un Fuerte, fuerte, equilibrio fuerte, fuerte, fuerte. muscular. Ahora eleve, Eso por es 2 favor. semanas. La posición de las cejas se mantiene a largo plazo, se suavizan las rítides frontales, se suavizan las rítides glavelares, se suavizan las patas de gallo, se suaviza también la actividad muscular y tiene un tiempo de evolución. Hasta ahorita, el mayor tiempo que he seguido a los pacientes son 30 años y 30 años ha dado buen resultado.
Pero la forma de evaluación es muy tendenciosa porque la hago yo. Entonces, pues si la hago yo, sale buena. Ahí necesitamos otra forma de evaluación. Esa es otra paciente, pre y post, nos dice a cuánto tiempo. RITI frontal endoscópica, no ningún otro procedimiento. Entonces, se ve diferente, se ve bien. Vea, yo vería aquí los rebordes orbitarios que aquí están suavizados. Esto debe ser como un año. Esa plática se modificó al pasarlo, ¿eh? Este es pre y este es a 2 años posoperatorio. ¿Ok? Pre y 2 años. Claro, tiene sus patas de gallo permanecen. Repito, lo que vean ustedes me dicen es que a lo mejor eso no me gusta, pero creo que esos resultados los platiqué con los pacientes. Algunos me dicen que no cambie, que cambie poquito. Y yo les digo, mi experiencia es que si cambia poquito va a haber un relapse, una recaída, y y no nos va a gustar. Pero los pacientes a veces lo deciden así. Ese es un año posoperatorio, pre y post. Aquí vemos unas líneas que les menciono. Esta es la posición de las cejas. Esa es la posición a un año. Está más arriba. El éxito, en mi opinión, es 2 milímetros, es buen resultado. Pre y post. Este es antes y después. Veamos las irregularidades frontales. Veamos esto, las patas de gallo. Pre y post, un año. Pre y post, un año. Este es 20 años, pero ahorita ya tiene 30 años. Pre, a los 8 meses postoperatorios, a los 4 años postoperatorios, a los pre y a los 20 años postoperatorios, por supuesto, y hay cambios de envejecimiento, pero lo que queremos evaluar es la posición de las cejas. Esta ceja está muy caída, ella no tiene blefaroplastia, ella no tiene blefaroplastia. Entonces, esta es la posición nueva, esta es la otra. Vamos a ver. ¿Sí? Están movidas las diapositivas, eso sí no me gusta, porque aquí esto no está, no está en la misma línea. Y se ve que se movieron porque no dejo las líneas aquí. Está mal. Bueno, pero esto es a 20 años, perdón. Entonces, creo que se repite lo mismo. Este es pre y este es a 20 años. No tiene otro procedimiento más que la ritidectomía frontal endoscópica. Y esa es la actividad a los 20 años postoperada. Claro, la tiene, pero ya son 20 años posoperada. Y la paciente ahorita ya tiene 30 años posoperada. Ajá. Ella es mi esposa. Sí, ya me va a regañar. Alguien le va a decir que la ventanilla aquí. Ella es pre y pos a los 5 años posoperada, a los 12 años posoperada, ¿sí? Este es el Contrae. resultado de la actividad de Fuerte. la musculatura depresora de la ceja a Ya. los 12 Ahora años hacia arriba. posoperada. Ella Ya. tiene, a veces va para que le ponga 2 o Contrae. 3 unidades de Botox, pero Fuerte. antes le ponía como 100 unidades de Y Botox. ya. Ahora hacia arriba. Ya. Esa es la actividad de la musculatura flexora. Contrae. Y no Fuerte. aparecen arrugas frontales por el tiempo que Y tiene ya. Ahora hacia... operada. Esta es otra paciente, 10 años posoperada, pre y postoperada. El cambio es sutil. Y ustedes me decían, tanto mitote para ese cambio. Pues sí, por eso lo presento y ustedes decidirán, ¿no? 10 años. Ahí están las líneas, esperemos que estén bien. Están en el canto, ya vi, perdón. Esa línea está en el canto, está en el canto. Y sí, las cejas están un poco más elevadas que, que antes, 10 años posoperatorios. Esa es la actividad de ella a 10 años posoperatorios. A 10 años posoperatorios. Ujú. Poca actividad. Esta paciente sí la conocen ustedes, ¿verdad? Esa es la paciente que se la conocen. 10 años posoperada. Sí, vemos, perdón, doctor. Vemos aquí los senos frontales, cómo se marcan las arrugas y aquí no se marcan. Y la posición de las cejas, ¿sí? Las líneas están a nivel del canto interno. Están un poquito más elevadas. Y esa es la actividad de la doctora a, a 10 años posoperada. Perdón, doctora, que salió.
Ese es un hombre, 2006 a 2016, preoperatoriamente, las cejas, la ceja aquí está completamente curva, aquí ya está recta, aquí se mantiene recta y esa es su actividad. Digo, él vino a verme por algo, tiene una lesión en el ojo, pero ese es otro problema. Él es una artritis de tercio medio, además. Él es una artritis de tercio medio endoscópica, ¿sí? Pero de la región frontal lo que vamos a valorar es eso. No tiene blefaroplasía, este es spots, sí, perdón, tiene una artritis de tercio medio endoscópico. Y vamos a ver su actividad. Él tiene más. Aquí sí, él tiene más porque me cuido de los hombres. Prefiero dejar ser más conservador. Es otra paciente pre y post. Pre y post. Pre y post. Esta piel es muy gruesa. Esta piel es muy gruesa. No tiene fijación. No tiene fijación. Región frontal, temporal sí. Este es el masculino. Veamos aquí esos rebordes orbitarios. No tiene blefaroplasía, tiene blefarochalasis, pero sube las cejas y sube el exceso de párpado, de piel del párpado superior. Una de las complicaciones que se dice en la artritis endoscópica es que puede producir la oftalmos. Si a una paciente ya se le hizo blefaroplastía porque tiene esa blefarochalasis, no es porque se forme más piel, ni es la indicación de una blefaroplastía. La indicación no es blefaroplastía, o sea, una blefarochalasis no es indicación de blefaroplastía, sino es indicación de pexia de cejas, porque existe la blefarochalasis porque la ceja cayó y hay más piel en menor distancia. Es pre y post. Ah, es así. Sí, sin las bolsas, sí. Y aquí vemos, este paciente me permite lo que quiero explicar. Veamos esa irregularidad. ¿Sí? No está. No está. Se sube un poquito. No sé si tiene un efecto de remodelación ósea. Este es otro paciente que ustedes dirían, bueno, él sí tiene blefaroplasía, ¿eh? Él sí tiene además blefaroplasía, que pudiéramos hacerle algo más. Él tiene una blefaroplasía y una ritidectomía frontal endoscópica. Ese spray, veamos esta posición de su reborde orbitario, las cejas están caídas, está más arribita, hay menos patitas de gallo. ¿Sí? Este es otro paciente, que este tiene además una ritidectomía y una rinoplastía. Este es mi paciente es de 16 años, ¿sí? Él, vea aquí, él llegó a pedirme la cirugía porque lo que no le gustaba era su hiperactividad en la región frontal de los músculos depresores de la ceja. Entonces, este spray y este spot además tiene una rinoplastía. No tiene blefaroplastia más que una ritidectomía frontal endoscópica fijada con endotimes y una rinoplastía. Entonces, bueno, pues las complicaciones o la reportada son la parestesia, es la más frecuente. Y esa la parestesia es porque con el endoscopio traccionamos mucho el colgajo y se elongan los nervios y deja una parestesia. Si la elongación es mayor y la paciente tiene cierta predisposición a neuralgia del trigémino, sí nos podemos meter en una evolución tórpida que requiere el uso de cloropromacina de cloropromacina. Sí, Tegretol. Asimetría, pero todos somos asimétricos. Y cuando hacemos la RITI, los pacientes se dan cuenta de la asimetría. Alopecia, alopecia en nuestras incisiones, que son pequeñas. Importante cuando son hombres. Y lagoftalmos, esas son las que se refieren. En especial, yo nunca he tenido una lagoftalmos. Si he tenido esta parestesia, la más importante. Asimetrías las he tenido. Y las alopecias, por supuesto que las he tenido. Los malos resultados suceden por una liberación insuficiente. Si no liberamos bien, no va a subir nuestro colgajo. Una fijación débil. La fijación de la aponeurosis temporal superficial a la profunda, tomo mi colgajo superficial, lo tracciono, lo que sea, y me quedan los pacientes como chinitos, así, chinitos. Y mis indicaciones posoperatorias, dice, usted tendrá una apariencia de chinita 2 semanas. 2 chinitas, la tracciono. Si la hacemos débil,
no va a funcionar. Y no fijo la región frontal, no fijo la región frontal. En algunos casos sí la fijo, pero en la mayoría no. Una expectativa equivocada, prometer eliminación completa de rítides frontales. Malos resultados si nuestros músculos depresores no son bien manejados. Si nos queda un pedacito de músculo, si no lo que queríamos hacer, si no hacemos una resección o una miotomía completa, nuestro resultado no va a ser agradable. Y bueno, pues la curva de aprendizaje, sí necesitamos el instrumental adecuado. Mis primeras ritis las hice con material de laparoscopía, con las tijeras de abdomen, con puertos de abdomen. Hoy ya no, hoy son todo de cirugía plástica endoscópica. Y aquí dice, una técnicamente mínimamente invasiva no perdona una liberación incompleta ni una fijación inestable. Éxito, en mi opinión, si la liberan, sube. Si lo liberan, aunque no lo fijen, ¿eh? Entonces, el mensaje final es, la endoscopía es una alternativa contemporánea, eficaz para rejuvenecer el tercio superior de la cara. Y vamos, yo me atrevo a decir, incluso el tercio medio, que estamos en los cursos de tercio medio, su ventaja principal no es reducir la cicatriz, la ventaja principal es disminución del edema y nos da menor cicatriz. Liberación completa hay que hacer, fijación confiable y mayor durabilidad. Hoy por hoy, en mi experiencia, a mí me tocó la retidectomía coronal, yo salí en el 85, en el 92 migré a la riti endoscópica. Entonces tuve 7 años de hacer ritidectomías coronales. En mi opinión, no he visto una riti coronal que dure tanto como una riti endoscópica y hecha por mis maestros también. No sé si la riti que la hacían, que la popularizó Ortiz Monasterio, pero quien la hizo fue el doctor Mario González Ulloa, y quien hizo uno de sus alumnos importantes, no tiene la duración. Entonces, la anatomía explica la prevención de las complicaciones. Sí, requerimos una buena anatomía, entender la anatomía y, bueno, para que tengamos buenos resultados y tengamos menos complicaciones. Y por último, sí, tener más casos e involucrar a más personas a que evalúen los resultados. No yo, porque yo evalúo y me perdono todos mis errores, pero sí necesitamos una buena evaluación y meter a los pacientes para que esa evaluación sea segura. ¿Es una técnica potente? Sí. ¿Elegante? La verdad que bien realizada es una técnica elegante. Sufrir, pues como cualquier otra técnica, es fea. Menos mórbida cuando la indicación es correcta y si la anatomía se respeta y la fijación es estable, es un buen resultado. Bueno, pues eso es todo lo que tengo que decirles. A ver si una...